A la evacuación de todo el comando. Recap Blue, un recap de lo que fue noticia en 2025. 7:52, vamos terminando ya este 2025 y hacemos un recap de lo que fue noticia en materia internacional. Valentina, por supuesto hay que hablar del despliegue de los Estados Unidos, primero en aguas del Caribe, que empieza a mediados de agosto, pero que se ha ido extendiendo también desde hace algunos meses a aguas del Océano Pacífico. Esto, por supuesto, marcado por una tensión cada vez más creciente entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Son más de 30 ataques los que se han confirmado hasta el momento, Lucas, los que ha compartido, digamos, públicamente, ya sea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o también el Departamento de Guerra, al que le cambió el nombre en medio de esta operación que también ha llamado Lanza del Sur, justamente en lo que él ha insistido, que ha sido uno de los frentes más duros de su política de seguridad nacional, y es luchar contra los narcotraficantes que siguen enviando droga a su país, acusando directamente a Venezuela y a Nicolás Maduro de haber enviado a esos delincuentes justamente a llevar droga hacia Estados Unidos. Pues ya van más, Valentina, de 20 ataques a lanchas rápidas en el Caribe y en el Pacífico, y esto empieza más o menos a mediados del mes de agosto. Uno de los más grandes críticos a todo este despliegue militar allí en aguas del Caribe ha sido justamente el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro, incluso en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, criticó este despliegue, calificó lo que estaba pasando en el Caribe y lo equiparó a lo que estaba sucediendo en ese momento en la Franja de Gaza. Y ha, criticado, ha puesto muchísimos trinos, ha dado incluso muchas declaraciones. En ese momento cuando le pidió a la justicia internacional detener a Donald Trump, asegurando que se estaba cometiendo o que era responsable de las muertes de estos pescadores que decía él eran quienes de verdad estaban siendo víctimas de los ataques allí en el Caribe. Y esto finalmente pues lo que ha hecho es crecer las tensiones entre Colombia y Estados Unidos después de ese discurso en la Asamblea General de la ONU y de que el presidente Petro se parara megáfono en mano en una calle de Nueva York y le dijera a los soldados estadounidenses: desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad, pues le retiran la visa al presidente colombiano. Después, más o menos un mes después, y de que justamente fuera escalando esta tensión, que el presidente Petro dijera que los que van allí son pescadores y no son narcotraficantes, termina incluido, en medio de muchas otras tensiones, de que el país también fue desertificado, en la famosa lista Clinton. Sí, señor, él y varios miembros de su familia, su esposa, la primera dama, también su hijo mayor y el ministro Armando Benedetti, a quien lo relacionan directamente más con esta política o defender esos pronunciamientos y esa política, digamos, de diplomacia que ha tomado el presidente Gustavo Petro en medio de su gran diferencia que tiene con Donald Trump. Pues en la tarde de este martes, el presidente Gustavo Petro pone un extenso trino, Valentina, donde creo que hay varias cosas importantes. Primero, si le parece, vamos leyéndolo, pero plantea dos cosas que creo que son la parte central. Primero, que el ELN está permitiendo con su traqueteo, esto es lo que dice el presidente Petro y su dogma mental, invadir Venezuela. Sí. Entonces, primero dice que el narcotráfico del ELN facilita una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Y lo segundo, que creo que es muy importante, es que dice el presidente colombiano: sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo. Tememos que mezclen allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo. Estas son entonces dos de las ideas centrales que da el presidente Gustavo Petro en este trino, que es largo, pero que justamente, y por qué le digo que puede resumir todo lo que ha venido pasando, porque el presidente Gustavo Petro, desde que arranca el despliegue militar, pues hace un fuerte crítico. Y aquí, en medio de muchas de las cosas que dice, pues menciona todo este tema de los ataques en el Caribe, menciona la tensión que hay entre el régimen de Maduro y la administración Trump, y de hecho, dice el presidente Petro, algo que hemos venido comentando aquí, y es que sí se habría llevado a cabo ese bombardeo a esa fábrica en Maracaibo, esto estado Zulia, en Venezuela. Sí, señor, el medio de ese ataque que se ha confirmado sería, de acuerdo con la información preliminar, el primero hecho en territorio, en tierra como tal, por parte del despliegue militar que mantiene Estados Unidos. Pero hablemos precisamente del inicio de esta larga publicación que hace el presidente Gustavo Petro, en la que vuelve a criticar el modus operandi, digamos, despliegue y de ataques de bombardeos que ha adelantado de Estados Unidos,
asegurando que, dice él, el presidente Gustavo Petro, muchas de las lanchas atacadas con misiles, como está pasando en esas incautaciones, comparando el caso de Colombia, con ayuda de otros países, en realidad no llevaban cocaína, sino marihuana. Recordemos que en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro incluso ha invitado a que Donald Trump visite Colombia, dice él, para mostrarle cómo es que a través de la interdicción han logrado incautar la droga, ya sea cocaína o sea otro tipo, sin matar a nadie. Es la invitación y el argumento que ha hecho el presidente Gustavo Petro para cuestionar los bombardeos que casi todos han dejado algún tipo de fallecido allí en el Caribe o en el Pacífico. Allí entonces en su publicación continúa cuestionando el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, diciendo que en realidad el cannabis, que dice él, es el que está atacando estas embarcaciones que llevarían es cannabis en algunos lugares, estados de Estados Unidos, en realidad es legal, y eso es una paradoja que dice el presidente Gustavo Petro no está entendiendo Estados Unidos. Dice además, vuelve a cuestionar también al Congreso de Colombia por no haber avanzado en uno de los proyectos que buscaba legalizar parte del consumo de cannabis, y vuelve a decirle a Donald Trump que está completamente equivocado, que la cocaína hacia Europa está pasando es en submarino y no en contenedores de estas embarcaciones que son las que han atacado, porque Lucas, de los ataques que hemos tenido, de los 30 ataques, por ahora solamente se ha confirmado que uno era un semisumergible. Del resto, todas son embarcaciones que se ven, digamos, desde este despliegue aéreo que ha mantenido Estados Unidos. Y de hecho, Valentina, el único de todos estos más de 20 ataques que se han reportado y que ha informado el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, solo uno ha sido atribuido directamente a una organización terrorista como tal, con nombre propio. Y esa organización terrorista es el ELN. Que es parte del tema que sigue en esta conversación, en esta publicación del presidente Gustavo Petro, porque acá ya incluso menciona uno de los temas que ha sido noticia durante los últimos días en nuestro país, que tiene que ver con la grave crisis humanitaria que se está viviendo en el Catatumbo, frontera con Venezuela, precisamente por la disputa que tiene el ELN con el Frente 33. Acá, además de decirle a Estados Unidos que no está destruyendo embarcaciones con cocaína, sino que está destruyendo embarcaciones que llevarían marihuana, que en parte de ese país es legal o tiene, digamos, algún permiso, le está diciendo al ELN y al Frente 33, con el que acaba de extender incluso uno de los procesos de conversación y negociación, que deben decidir si van a competir por la cocaína o por la paz, refiriéndose a la disputa grave que tienen por el control del territorio allí en norte de Santander. Dice el presidente Gustavo Petro que es un 5% de la cocaína producida en Colombia la que pasa por allá, es decir, por esta zona de norte de Santander, siguiendo incluso una línea que también ha dicho Nicolás Maduro de la droga que se estaría moviendo por este territorio. Acá este es el párrafo clave de la publicación del presidente Gustavo Petro. Dice él textualmente: sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo. Tenemos que mezclan allí la pasta de coca para hacer la cocaína y aprovechan la ubicación en el mar en Maracaibo. Es una de las primeras como noticias que da el presidente Gustavo Petro en medio de esta declaración, pues según él, que al menos él como presidente de Colombia sí tiene información de un ataque de una planta allí en Maracaibo, en Venezuela. Y termina el presidente Gustavo Petro, porque lo que le digo es extenso todo este trino. Plantea entonces, primero, que el traqueteo, lo que dice el del ELN, está permitiendo invadir Venezuela, y termina diciendo que a Trump le han hecho creer que este estaferro de Maduro, y de ahí sus últimas referencias hacia él. Dice el presidente Petro: pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola no la escucha el presidente de los Estados Unidos y se rodea de codiciosos de extrema derecha. Unos días más allá del Año Nuevo, contaré las particularidades de mi relación con el movimiento progresista de Chávez y mis frustraciones sobre lo que quedó de su gobierno después de muerto. Aquí termina diciendo: yo no sé si Maduro ha sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela. En nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él. Los generales que comprobamos negociaban cocaína, estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas. Aquí entonces dice el presidente Petro pues que en Colombia no hay pruebas, o al menos es lo que dice él, de que Nicolás Maduro haya sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela. Esto cabe recordar porque en Estados Unidos se ofrece una recompensa de $50 millones por la captura de Nicolás Maduro, de $25 millones por Diosdado Cabello y por Vladimir Padrino. Y porque recordemos también uno de los argumentos que dio Estados Unidos para incluir al presidente Petro en la lista Clinton era que supuestamente había recibido financiación de Nicolás Maduro para el desarrollo de su campaña presidencial. Ese, digamos, también ha sido un tema que ha desmentido bastante el presidente
Gustavo Petro en medio de sus cuestionamientos a la administración de Donald Trump. Aquí un dato importante, Lucas y oyentes, y es que a propósito de ese dato que dice conocer el presidente Gustavo Petro el ataque en Venezuela, que la empresa, digamos, negó que se haya tratado de un ataque, dijo que era un incendio y un accidente interno como tal de la infraestructura, es que el abogado del presidente Gustavo Petro, que se está encargando de su defensa ante la situación o ante la inclusión de la lista Clinton, recordemos el abogado estadounidense Dan Kovalik, está diciendo o está también acompañando a la familia de uno de los pescadores colombianos que habría fallecido en uno de los ataques como tal de Estados Unidos. Entonces, digamos, ahí está ese posible enlace de lo que ha pasado en el despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela y también la afectación hacia Colombia. El presidente Gustavo Petro dice entonces, sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo, y esto, Valentina, pues se suma a informaciones que les contábamos ayer de medios estadounidenses que dicen que esta operación se habría llevado a cabo por parte de la CIA con drones hace algunos días, y en medio también de especulaciones en redes sociales y de videos de una bodega en el estado Zulia de la empresa Primasol, que como usted decía, ha dicho, no, esto no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, pues hay todo tipo de dudas, pocas certezas, y lo que yo sí le digo es que creería que por tratarse, por supuesto, de una operación encubierta de la CIA, según lo que han dicho los medios estadounidenses, pues no vamos a tener muchas más certezas. Pero entonces, Valentina, esto por un lado en la relación entre Venezuela y Estados Unidos, en este despliegue en el Caribe, pero también, pues este 2025 fue el año en el que Donald Trump volvió a la Casa Blanca para su segundo mandato. El 20 de enero llegó, se posesionó y desde el primer día empezó firmando iniciativas controversiales y buscando reestructurar el poder del gobierno federal y las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Poner a Estados Unidos primero es lo que ha dicho el presidente estadounidense. Comenzó su campaña de deportación, una de sus banderas, que arroja todavía cifras que se quedan cortas en su objetivo, con cerca de 300,000 deportados al año. Eso por un lado, porque también el 2 de abril fue el llamado Día de la Liberación, donde impuso aranceles recíprocos de al menos el 10% para el mundo entero. Desde Washington está Juan Camilo Merlano. Un año 2025 y un arranque de gobierno frenético para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante este segundo mandato. Desde su llegada a la Casa Blanca se ha dedicado a sacudir los estamentos en Estados Unidos, pero también en el mundo, con la forma como se ha relacionado Estados Unidos con sus distintos aliados comerciales, así como también aliados militares. Ya es el presidente que más órdenes ejecutivas tiene firmadas en comparación con sus predecesores, con cerca de 220, y aún tiene 3 años de gobierno por delante. Desde que asumió el poder, el presidente Trump arrancó iniciando su campaña de deportación y de lo que ha llamado como cierre de la frontera, a través de una serie de órdenes ejecutivas restringiendo o suspendiendo el acceso a asilo, deportando fundamentalmente a aquellos que tenían órdenes de deportación, pero también señalados criminales o miembros de organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, entre otras pandillas. También ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que se refieren a la libertad de expresión y a terminar con la censura federal, la indoctrinación racial. Así como hizo durante su primer mandato, el presidente Trump volvió a retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático de París, reclamando que es un montaje de la extrema izquierda radical. Pero quizás una de sus políticas más controversiales fue la del llamado Día de la Liberación, el 2 de abril, cuando el presidente Trump ordenó un arancel global del 10% para todos los países que realicen intercambios comerciales con los Estados Unidos y unos aranceles recíprocos para un grupo específico de unos 60 países. De ahí, los aranceles más graves han sido los que ha impuesto en contra de China, pero también ha habido una serie de aranceles específicos en contra de productos que han generado alguna afectación a precios en Estados Unidos y que de hecho el presidente Trump tuvo que retirar esos aranceles posteriormente. Tal es el caso del café, que retiró el arancel, así como también una serie de frutas frescas. En materia de política exterior, el presidente Trump se ha enfocado en lo que ha llamado como los acuerdos de paz firmados. De hecho, ha dicho que ha firmado 8 acuerdos de paz, entre esos el de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, y también ha dicho que es el responsable de la paz entre Israel y el grupo terrorista Hamás, lo que derivó en la liberación de rehenes en la Franja de Gaza y el cese de hostilidades de manera momentánea.
En materia doméstica, uno de los logros que más ha destacado fue la aprobación de su llamada One Big Beautiful Bill, que establece una serie de recortes en impuestos para la clase media en Estados Unidos. También establece la creación de una serie de cuentas llamadas las Trump Accounts, que son $1,000 para cada recién nacido y la posibilidad de contribuciones familiares. También ha generado mucha controversia durante la administración Trump el despliegue de agentes federales y de miembros de la Guardia Nacional a algunas ciudades, como por ejemplo Washington, pero también Chicago, también en el estado de Carolina del Norte, entre otros, que han visto a miembros de la patrulla fronteriza realizando redadas junto a oficiales de ICE en distintas calles de las ciudades estadounidenses, lo que ha generado rechazo, pero todo en el marco de la campaña de deportación masiva del presidente de los Estados Unidos.